bajo la bóveda inmensa del cielo, cuando el viento apenas roza las copas de los árboles y el murmullo del mundo se apaga. Hay nombres que resuenan en la eternidad como ecos de un tiempo olvidado. Y uno de esos nombres es Ofir. Ofir, un nombre envuelto en misterio, pronunciado en las Escrituras como si fuera un susurro cargado de promesas y secretos. Un lugar que, según las antiguas crónicas, atesoraba el oro más puro, más radiante, más valioso que ojos humanos jamás contemplaron. La Biblia menciona a Ofir en pasajes dispersos, siempre unido al esplendor, a la riqueza, a un esplendor casi celestial. Se decía que el rey Salomón, en su sabiduría sin igual, enviaba grandes flotas que se aventuraban más allá de los mares conocidos, atravesando tormentas y oscuridad, para traer desde Ofir cargamentos de oro, maderas preciosas, piedras brillantes, riquezas que harían del templo de Jerusalén un reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Pero, ¿dónde estaba Ofir? ¿Fue acaso un lugar real, oculto en algún rincón lejano del mundo, o solo un símbolo de los dones más puros que el hombre puede anhelar? A lo largo de los siglos, exploradores, reyes y sabios se han dejado consumir por esta pregunta. Algunos lo buscaron en las costas de Arabia, otros en los confines de África, y no faltaron quienes señalaron hacia las lejanas islas de Oriente, donde los vientos llevan perfumes que no existen en ningún otro lugar. El enigma de Ofir ha sobrevivido al paso del tiempo, creciendo como una llama que se niega a extinguirse. Cada mapa antiguo, cada crónica marinera, cada tradición oral guardaba fragmentos de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Era una tierra prometida, bendecida por Dios, donde el oro no era solo riqueza material, sino un reflejo de una sabiduría perdida. En las noches más silenciosas, cuando el corazón se abre al misterio, uno puede casi escuchar los rumores de los navegantes, el crujir de los maderos, las oraciones al Altísimo mientras se adentraban en lo desconocido, guiados por la esperanza de encontrar Ofir. Y así, la historia de Ofir no es solo la historia de un lugar, es la historia de una búsqueda, la búsqueda de lo que es precioso, lo que está más allá de lo visible. Un viaje que empieza en el deseo del corazón humano y que se prolonga a través de los océanos del tiempo. Una búsqueda que quizás aún no ha terminado, porque el misterio de Ofir no es el final de nuestro relato, sino apenas su comienzo. El rumor de Ofir, con su promesa de riquezas inalcanzables, había encendido la imaginación de generaciones enteras, pero como un eco que se disuelve en la distancia, surgía una pregunta aún más profunda. ¿Es el oro la verdadera riqueza que el corazón humano anhela? Bajo la cúpula inmensa del cielo,
donde las estrellas titilan como centinelas de la eternidad, la respuesta parece susurrarse en el silencio. Porque no todo lo que brilla es tesoro, y no toda riqueza se pesa en balanzas de este mundo. Las escrituras, en su sabiduría, ya advertían que donde está el tesoro del hombre, allí también estará su corazón. Y así como las flotas de Salomón se aventuraban hacia horizontes desconocidos en busca de oro, el alma humana navega mares más hondos y peligrosos en busca de un tesoro que ninguna moneda puede comprar: la sabiduría, la paz, el amor que no se marchita. El oro de Ofir, aunque puro y resplandeciente, podía perderse, podía ser robado, derretido, fundido en ídolos de vanidad. Pero hay un tipo de riqueza que ni el fuego consume, ni los ladrones arrebatan: la riqueza del espíritu. Quizá, sin saberlo, aquellos marineros que zarparon en busca de Ofir emprendían una búsqueda mucho más profunda. No sólo desafiaban las olas y los vientos, desafiaban sus propios miedos, su codicia, su desesperanza. Se aventuraban hacia lo desconocido, no solo por oro, sino por un sentido, por una promesa que tocaba algo muy dentro de ellos. ¿Y no es acaso así también nuestro propio viaje? Cada uno de nosotros, en la soledad de la noche, guarda una Ofir secreta en su interior, un anhelo silencioso de algo que el mundo no puede ofrecer. Buscamos en los trabajos, en los logros, en las conquistas humanas. Y sin embargo, cuando el alma se aquieta, descubrimos que lo que verdaderamente deseamos es algo más. Es la sabiduría que brota del temor de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor que da vida y sentido incluso en los días de prueba. De poco serviría encontrar el oro de Ofir si el corazón permanece vacío. De poco valdría erigir templos de piedra si el altar del alma permanece desierto. Porque la verdadera riqueza no reluce a la luz del sol, sino que brilla en la mirada del humilde, en las manos del justo, en el silencio fecundo de quien ama a Dios sin reservas. Así lo entendió también Salomón, aquel rey célebre no solo por su poder, sino por su sabiduría. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier deseo, Salomón no pidió riquezas, ni gloria, ni larga vida. Pidió sabiduría para gobernar con justicia. Y en su humilde petición, Salomón halló un tesoro más precioso que todos los navíos cargados de oro. Porque el verdadero oro no se extrae de minas profundas, sino de un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Así, entre los vientos del tiempo, el misterio de Ofir nos sigue hablando, no como una meta lejana,
no como una tierra perdida en mapas olvidados, sino como un símbolo del llamado a buscar una riqueza que no envejece, que no desaparece con el paso de los días. Cada paso que damos hacia esa sabiduría, cada acto de bondad, cada palabra de verdad, es un lingote más en el tesoro eterno que construimos en los cielos. Por eso, el verdadero viajero no es aquel que surca los mares en busca de oro, sino aquel que, día tras día, surca el vasto océano de su propia alma, guiado por la luz suave y fiel del Espíritu Santo. Y mientras las olas rompen suavemente contra costas invisibles, mientras la noche extiende su manto de estrellas sobre el mundo dormido, una certeza brota como un canto tenue. La riqueza verdadera no es de este mundo. La riqueza verdadera tiene nombre propio y su nombre es Dios. Así, la historia que comenzamos a desentrañar no es sólo la búsqueda de un oro perdido, sino el relato eterno de cada alma que anhela volver a la fuente de toda luz. Y en este camino silencioso y sagrado, la historia continúa. Las rutas que los antiguos navegantes trazaron en el océano no solo llevaban metales preciosos y especias raras, llevaban también sueños, miedos y una fe que desafiaba el poder de las tinieblas. Así como las velas se hinchaban con el viento de alta mar, el espíritu de los hombres también se inflamaba ante una misión mayor: no conquistar tierras, sino almas. Entre todos esos destinos surgía un nombre, sencillo en su sonido, pero inmenso en su misterio: Filipinas, un conjunto de islas bañadas por la luz dorada del Pacífico, cubiertas de selvas profundas y montañas calladas, donde el eco de los tambores antiguos se mezclaba con la brisa del mar. Un lugar donde el corazón humano latía aún en busca de la verdad. Cuando los primeros misioneros pisaron aquellas playas, no llevaron consigo solo cruces de madera ni cálices dorados. Llevaron una llama, pequeña pero invencible, capaz de iluminar los rincones más oscuros, la llama del Evangelio. Pero no fue un viaje sencillo. Cada paso sobre aquella tierra virgen era una batalla silenciosa contra fuerzas invisibles. El enemigo no se presentaba solo en forma de fieras o tormentas. Había una resistencia más profunda, más ancestral, una lucha espiritual que desde el principio de los tiempos enfrenta la luz contra las sombras. Muchos de aquellos hombres, venidos de tierras lejanas, sabían que, tal vez, no volverían a ver su patria. Sabían que sus nombres podrían perderse en la bruma de la historia y, sin embargo, avanzaban, con el rosario entre los dedos,
con la oración en los labios, con la mirada fija en una promesa que iba más allá de la muerte. Filipinas, con su belleza indómita, se convirtió en un baluarte, un bastión donde se libraba, día tras día, noche tras noche, una guerra silenciosa entre el cielo y el abismo. Allí, las aguas que una vez transportaron marfil, especias y sedas, ahora llevaban almas redimidas hacia el reino eterno. Los bautismos, celebrados bajo la sombra de palmeras que susurraban himnos antiguos, se multiplicaban como semillas en tierra fértil. Cada niño bautizado, cada anciano que pronunciaba entre lágrimas el nombre de Cristo, cada altar levantado en aldeas remotas, era una victoria que resonaba en las alturas. Pero la batalla espiritual no era siempre visible. Las tentaciones surgían como espejismos. La violencia, la codicia, el desánimo eran armas invisibles con las que el enemigo intentaba derribar a quienes anunciaban la buena nueva. Y aún así, el amor perseveraba. Perseveraba en la sonrisa humilde de los misioneros, aun cuando sus cuerpos se doblaban por el cansancio. Perseveraba en las manos callosas de los conversos, que construían capillas con maderas sencillas, pero con corazones ardientes. Perseveraba en las procesiones nocturnas, donde las luces de las velas parecían pequeñas estrellas caídas del cielo, iluminando la senda hacia Dios. Filipinas, entonces, no fue simplemente una conquista, fue una siembra, un soplo de eternidad en medio de los mares. Y en esa tierra fecunda, la semilla del Evangelio creció con una fuerza insospechada. Hasta el día de hoy, Filipinas es el único país de Asia donde la fe católica florece con tal intensidad que parece una antorcha viva en medio de la noche del mundo. Un faro, una voz, un canto que no se ha extinguido, sino que sigue elevándose como incienso ante el trono de Dios. Así, en el corazón del Pacífico, en medio de tormentas históricas, colonizaciones, guerras y revoluciones, la fe plantada por aquellos primeros navegantes ha resistido. Como un roble azotado por el viento que, lejos de quebrarse, hunde sus raíces aún más profundas. ¿Y no es así también nuestra fe? ¿No somos nosotros también como esas islas rodeadas de océanos de dudas, de olas de pruebas, pero llamadas a ser bastiones de luz en medio de la oscuridad? Cada alma que guarda la fe, aun en tiempos de tormenta, es un pequeño Filipinas, un lugar sagrado donde Dios reina, donde el enemigo es derrotado no con espadas, sino con la cruz, no con gritos, sino con oraciones. Mientras las estrellas giran lentamente sobre nosotros y el murmullo del mar susurra su canción eterna, podemos recordar:
La verdadera batalla no es de este mundo, y el mayor triunfo no es la conquista de tierras, sino la conquista del corazón humano para Dios. Así, en el susurro del viento y en el resplandor tímido de la luna, la historia sigue su curso, un viaje que no ha terminado, un misterio que aún nos invita a seguir navegando hacia lo desconocido, hacia el próximo horizonte. La historia de Filipinas no terminó en sus playas doradas, ni en sus iglesias de piedra antigua. No quedó encerrada entre los ecos de viejas campanas o en los manuscritos de los cronistas. La fe, una vez sembrada con sudor, lágrimas y sangre, no solo echó raíces, sino que también produjo frutos que el viento de los siglos dispersó por los confines de la tierra. En silencio, casi de forma invisible, los filipinos se convirtieron en algo más que herederos de un milagro. Se transformaron en misioneros secretos del amor de Dios. Hoy, mientras la noche abraza al mundo y las estrellas vigilan los caminos silenciosos, hay filipinos en cada rincón del planeta, llevando consigo no solo su lengua, su música o sus tradiciones, sino, sobre todo, su fe luminosa. En hospitales de Europa, un enfermero filipino sonríe a un paciente olvidado, ofreciéndole no solo cuidados, sino esperanza. En el bullicio anónimo de las grandes ciudades americanas, una trabajadora doméstica filipina susurra oraciones mientras realiza su tarea diaria, convirtiendo su esfuerzo en un himno de amor oculto. En los desiertos de Oriente Medio, en tierra de conflictos y tensiones, un joven filipino reza el rosario en secreto, bajo el mismo cielo donde Abraham contempló las promesas de Dios. No son predicadores de púlpito, no son líderes visibles ni enviados oficiales. Son misioneros silenciosos, sembradores escondidos, que, en cada gesto sencillo, siembran semillas de eternidad. Y, quizás, en su aparente pequeñez, radica su fuerza inmensa, porque el reino de Dios no crece con estruendo, sino en el secreto del corazón. No se impone con poder humano, sino que germina en lo oculto, como la levadura en la masa. Cada filipino que lleva su fe al mundo es como una chispa en la noche, pequeña, discreta, pero capaz de encender incendios de amor donde todo parecía apagado, desde el norte de Canadá hasta los rincones más australes de África, desde los mercados de Dubái hasta los cafés de París. Hay corazones que laten con una fe transmitida generación tras generación, una fe que se nutrió bajo las palmas que susurraban antiguas plegarias en las islas de su infancia. Y no es sólo la acción exterior, es la presencia misma, la sonrisa que no juzga,
la paciencia que no exige, la bondad que no busca ser aplaudida, la alegría que brota incluso en medio de la soledad o la fatiga. Así es como los filipinos, en su diáspora silenciosa, se han convertido en un ejército invisible de luz. En parroquias olvidadas, donde apenas quedan sacerdotes, son ellos quienes llenan los bancos, quienes sostienen la adoración perpetua, quienes enseñan catequesis a niños cuyos padres han olvidado rezar. En comunidades donde la fe parecía morir, son ellos quienes mantienen viva la llama, quienes reconstruyen altares invisibles con sus vidas sencillas. Y todo esto sin hacer ruido, sin buscar reconocimientos, sin reclamar títulos, solo siendo fieles, solo siendo testigos. En las noches largas de hospitales silenciosos, en los andenes fríos de estaciones lejanas, en las cocinas humildes de hogares ajenos, el Evangelio continúa caminando, con pies cansados, con manos callosas, con corazones encendidos, porque ser misionero no significa simplemente predicar con palabras, sino ser una presencia viva que, como el incienso, sube silenciosamente hacia Dios. Los filipinos, en su diáspora, nos enseñan que el campo misionero es el mundo entero, que cada esquina olvidada, cada barrio perdido, cada empresa agitada, puede convertirse en tierra sagrada si en ella hay un corazón que ama a Cristo. Y así, como antiguamente las naves de España cruzaban océanos llevando semillas de fe hacia Filipinas, ahora son los hijos de aquellas islas los que cruzan los mares, llevando de vuelta esa fe al mundo entero. Un círculo misterioso, un diseño providente. Los vientos que un día trajeron la luz hacia el este, ahora soplan de regreso, llevando esa misma luz hacia occidente, hacia el norte, hacia el sur, hacia cada rincón donde la noche se espesa y donde un corazón espera, aún sin saberlo, la visita de la gracia. ¿Y no es acaso esta una de las maneras más bellas en que Dios obra? Transformar las heridas de la historia en caminos de salvación. Transformar la pobreza en riqueza eterna. Transformar el destierro en misión. Esta es la epopeya silenciosa de los filipinos. Una epopeya que no encontrará titulares en los periódicos. Una epopeya que no llenará libros de historia, pero que resuena, poderosa, en los registros invisibles del cielo. Y esta historia aún no ha terminado. Aún hay caminos por recorrer. Aún hay almas por encontrar. Aún hay desiertos que necesitan oasis, mares que necesitan faros, noches que necesitan
estrellas. En este mismo momento, mientras tú escuchas estas palabras, mientras el mundo duerme bajo el manto de la noche, hay miles de filipinos en silencio cumpliendo su misión. No saben que son héroes, no buscan serlo, solo saben que aman y que en su amor sencillo y escondido están escribiendo una de las páginas más hermosas de la historia sagrada de nuestro tiempo. Así, bajo las constelaciones eternas, la historia sigue su curso. Una historia que pronto nos llevará aún más lejos, a descubrir cómo aquel antiguo misterio de Ophir sigue latiendo, escondido en las arterias vivas de nuestro mundo moderno. La noche se hace más densa, como si el cielo mismo contuviera el aliento, esperando. Las estrellas titilan con una luz antigua, recordándonos que, desde el principio de los tiempos, existe una historia más grande que la nuestra, una historia de amor, de caída, de redención, y en esa historia, las islas lejanas del oriente, las mismas que algún día fueron llamadas Ophir, parecen ocupar ahora un lugar misterioso. ¿Puede ser que haya un propósito oculto? Un designio divino preparado en silencio durante siglos. Una misión especial confiada a los sencillos, a los pequeños, para estos últimos tiempos. La Escritura nos dice que cuando todo parezca más oscuro, cuando los corazones de muchos se enfríen, cuando la esperanza sea escasa, Dios elegirá instrumentos inesperados, pequeños, invisibles, como un niño nacido en un establo, como pescadores de Galilea, como un pueblo de islas lejanas, esparcido por el mundo, llevando en su corazón la llama viva de la fe. No es significativo que, en estos tiempos de confusión y ruido, los filipinos, conocidos por su alegría, su paciencia y su fe profunda, se hallen presentes en los rincones más olvidados del mundo? Allí donde la fe muere, allí donde el dolor asfixia, allí donde reina el vacío, llega una presencia silenciosa, una sonrisa, un rosario rezado en secreto, una mirada que consuela, sin púlpitos, sin tronos, sin coronas, solo almas encendidas. Quizás en el plan escondido de Dios, los hijos de Filipinas, como nuevos mensajeros de esperanza, están llamados a preparar los caminos del corazón, a nivelar los senderos torcidos, a susurrar a los perdidos que todavía hay un hogar, que el Padre sigue esperando,
una misión sin fronteras, una misión de amor, no para construir imperios, no para conquistar tronos, sino para reconquistar almas, una por una, con la ternura de quien ama sin condiciones. Es como si el oro de Ofir, ese oro perdido en las arenas de la historia, hubiera sido transformado en otro tipo de riqueza, un tesoro espiritual, un oro interior que no se corrompe, que no se oxida, que resiste a las tormentas del tiempo. Un oro escondido en los corazones sencillos. Un oro destinado a brillar en el momento más oscuro de la humanidad. Y es aquí donde el misterio alcanza su cima. Porque si los filipinos, esparcidos en el mundo entero, son portadores de esta luz, no estaremos asistiendo al cumplimiento de una profecía silenciosa. No estarán ellos, sin saberlo, cumpliendo una misión divina para los últimos tiempos. En la bruma de la historia, en los pliegues secretos del destino, la voz de Dios sigue resonando, no en terremotos ni en fuegos devoradores, sino en el susurro suave del amor fiel. Y es a través de esos susurros que se escribe la última página, no con estruendo, no con espectáculo, sino en el heroísmo oculto del día a día, en el sacrificio callado, en el perdón sin testigos, en la oración silenciosa en la noche. Quizás algún día, cuando se abran los libros eternos, descubriremos que los últimos misioneros, los que sostuvieron la fe cuando todo parecía derrumbarse, no fueron reyes ni doctores, sino madres filipinas rezando por sus hijos lejos de casa, obreros filipinos ofreciendo su trabajo como ofrenda, jóvenes filipinos iluminando la noche de una ciudad extranjera con su canto y su alegría. Quizás en el gran mosaico de la redención, ellos ocuparán lugares de honor, no porque hayan sido grandes a los ojos del mundo, sino porque fueron grandes a los ojos de Dios. Y entonces comprenderemos que el oro verdadero, el oro de Ofir, no era aquel que enriquecía a los reyes de antaño, sino el que hoy brilla, discreto pero invencible, en las almas fieles que nunca dejaron de amar. La misión de Filipinas, entonces, no es una casualidad de la historia, no es fruto del azar, es un llamado profundo, una respuesta silenciosa a una invitación eterna, un recordatorio de que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido,
El amor sigue enviando sus mensajeros. Y en el crepúsculo de los tiempos, cuando la historia humana se incline hacia su desenlace final, habrá luces pequeñas, pequeñas pero verdaderas, que guiarán a muchos de regreso al hogar. Y quizás cuando la última trompeta suene, cuando la eternidad se abra como una flor de fuego, veremos a esos misioneros ocultos, los hijos de Filipinas, brillar como estrellas en el firmamento eterno. Ellos, los que llevaron la fe a los rincones olvidados, los que sostuvieron la esperanza cuando parecía extinguirse, los que sembraron amor sin esperar recompensa. Ellos serán llamados los tesoros vivientes de Dios. Y entonces, por fin, el misterio de Ofir será revelado, no como un mito perdido en las arenas del tiempo, sino como un canto vivo en el corazón de Dios. La noche se va desvaneciendo lentamente y con ella cada uno de nosotros, en la intimidad de su ser, reflexiona sobre todo lo que hemos compartido. Desde las lejanas tierras de Ofir hasta los rincones más profundos de Filipinas, hemos recorrido un camino lleno de misterios, de oro perdido y de riquezas ocultas. Lo que comenzó como una búsqueda material, como una aventura por encontrar el oro de antaño, se ha transformado en algo mucho más profundo, un viaje hacia el corazón de la humanidad, un viaje hacia el descubrimiento de un tesoro mucho más grande, más duradero y más importante que cualquier metal precioso. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, no en tierras conquistadas, ni en fortunas amontonadas, sino en las almas tocadas por el amor de Dios, en la fe que se transmite de generación en generación, en la esperanza que arde en los momentos más oscuros. Filipinas, esa tierra lejana, ha sido mucho más que un simple lugar geográfico. Es un símbolo de cómo Dios, en su infinita sabiduría, elige a los pequeños, a los humildes, para llevar su luz a los rincones más remotos de la tierra. A través de la sencillez de su pueblo, a través de su generosidad y su fe inquebrantable, Dios ha revelado un misterio eterno. El oro verdadero no está en el exterior, en lo que podemos ver o poseer, sino en lo que llevamos en el corazón. Hemos visto cómo, a través de la historia, los filipinos, como misioneros silenciosos,
han llevado el amor de Cristo a todo el mundo, sin reconocimiento ni fanfarrias. Han estado allí en el anonimato, compartiendo su fe, su esperanza y, lo más importante, su amor incondicional por todos. Cada uno de ellos ha sido un mensajero, un embajador del reino de Dios, llevando consigo la misión que se ha entregado a los más sencillos. No ha sido una misión que se pueda medir en logros visibles, ni en grandes resultados inmediatos, pero sí en el impacto profundo y silencioso que ha tenido en las vidas de miles, quizás millones de personas. El misterio de Ofir, al final, no era solo un oro material, era un oro espiritual que se encuentra en el sacrificio, en la fidelidad, en el amor sin fronteras. Y este oro, tan presente en los filipinos, ha viajado silenciosamente a lo largo de generaciones, siguiendo la huella de los más humildes, de los más sencillos, de aquellos que, aunque invisibles a los ojos del mundo, han hecho una diferencia eterna. Entonces, nos encontramos aquí al final de este viaje, reflexionando sobre todo lo que hemos aprendido. Quizás, al final, todos somos llamados a esa misma misión, en diferentes formas y en distintos lugares, pero con el mismo corazón, con el mismo amor. Cada uno de nosotros, sin importar de dónde venimos o hacia dónde vamos, es parte de este legado eterno de fe. Como filipinos, como misioneros, como sencillos instrumentos de Dios, somos llamados a compartir ese oro espiritual que trasciende el tiempo, que atraviesa las fronteras y que ilumina las tinieblas del mundo. Y así, al caer la última estrella, al final de este relato, sabemos que el oro de Ofir sigue presente en cada acto de amor, en cada oración, en cada sacrificio hecho con el corazón puro. Es un legado eterno, un oro inquebrantable que ni el tiempo ni las adversidades pueden robar, porque es el oro del reino de Dios. Y ese reino no tiene fin. La misión de los filipinos, entonces, es una misión que nunca termina y que sigue viva en nosotros, en cada gesto de bondad, en cada acto de fe, en cada susurro de esperanza. Que esta historia sea un recordatorio de que al final lo que realmente importa es el amor de Dios que llevamos en el corazón y la manera en que lo compartimos con los demás. Así como las estrellas que se apagan al amanecer, sabemos que
aunque este relato llega a su fin, el viaje continúa y nosotros, como los misioneros secretos, seguimos llevando la luz a un mundo que, a menudo, se olvida de ella. Que el oro perdido de Ofir se convierta en el oro eterno de la fe y que ese oro nunca deje de brillar en cada rincón del mundo, en cada alma que lo reciba.